Compás de antaño, crónicas del Salón Venezolano y Bad Boy Producciones. El vals venezolano es una adaptación del vals europeo, específicamente del vals austriaco, que se popularizó en el siglo XIX, fusionándose la elegancia de salón con los ritmos locales, caracterizándose por un ritmo 3x4 y un estilo más rápido y sincopado. Llegó de Europa en el siglo XVIII, pero se estableció en los salones caraqueños a partir de 1830, consolidándose como género propio hacia finales del siglo XIX. En Venezuela derivó en el conocido vals de salón, que usaba el piano como único instrumento, y el vals popular o de serenata con 4, violín y guitarra. En el inicio de este género en Venezuela son referentes importantes Federico Volmer, Manuel Guadalajara, Telésforo Jaimes, Rafael Izaza, Rogerio Caraballo, Teresa Carreño y Ramón Delgado Palacios, quienes se dedicaron a la composición de valses de 2 partes. La danza es un baile de parejas entrelazadas, caracterizados por giros y un ritmo rápido, diferenciándose así del vals clásico europeo. El vals también sirvió de base para otros géneros dancísticos como el joropo venezolano. El siglo XVIII es considerado el siglo de oro de la música venezolana, a pesar de haber sido destruidos durante la Guerra de Independencia gran parte de los documentos de esta época y entre ellos partituras musicales. Pero a mediados del siglo XIX, durante los años del general Antonio Guzmán Blanco en la presidencia de Venezuela, se hizo evidente el afrancesamiento de la sociedad y a partir de allí el arraigo del vals de salón. Ya para mediados del siglo XIX estaba presente en la mayoría de las partituras musicales. Obviamente, en el siglo XX se hicieron notables aportes al lenguaje musical del vals en magníficas composiciones para guitarra clásica y entre sus máximos exponentes Antonio Lauro. Como todo lo nuevo, el vals de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX escandalizó a muchos en su época. La gente educada de la época rara vez se encontraban juntos, por lo que esta danza y el abrazo íntimo, un hombre que sostiene a una mujer en brazos, fue visto como algo escandaloso, sobre todo porque el encuentro cercano entre hombre y mujer solo se daba en el matrimonio, y aquí la sociedad pacata tomó algún tiempo para que se acostumbraran a la moda del vals. La metamorfosis del vals de la corte europea al salón criollo. El vals llega a Venezuela a finales de la época colonial y principios de la República, finales del siglo XVIII y principios del XIX. En Europa fue un escándalo y obviamente aquí también. Era la primera vez que las parejas se abrazaban para bailar. Antes, con el minué o la cuadrilla, apenas se tocaban las puntas de los dedos. En la Caracas de entonces, el vals representaba la modernidad. Era la música de la élite que miraba hacia París y Viena, pero con un pie en la tierra venezolana. En cuanto a las reformas estéticas en Venezuela, está la picaresca del síncope. El vals europeo es un ritmo 3x4, matemático y rígido. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero al llegar a nuestras manos ocurrió una reforma rítmica. El síncope. El músico venezolano, muchas veces de origen pardo o mestizo, que tocaba en las casas de la aristocracia, le dio una caída elegante. Desplazaron el acento, creando un ritmo más fluido y bailable. En cuanto a la instrumentación, pasamos del piano solitario o la orquesta de cámara a incluir la guitarra de 7 cuerdas, el 4 y más tarde el clarinete, dándole un color nostálgico pero brillante. Una pieza de transición clave es la de Federico Volmer, con su vals El Jarrito. Interesante también el vals La Partida de Carlos Bonet,
Podemos ver en él el paso del tiempo y la historia colonial. El vals en Venezuela no fue un evento de un solo día, sino una conquista que duró más de un siglo. En este video vamos a dividirlo en tres etapas claves. Primero, el arribo, que fue a finales del siglo XVIII, entre 1790 y 1810. En los últimos años de la Capitanía General de Venezuela, el vals empezó a colarse en Caracas. Llegó justo antes de la independencia. Eran los años de la Ilustración. Fue la época del gran escándalo. Las autoridades eclesiásticas y los sectores más conservadores de la colonia lo veían con recelo porque rompía las distancias sociales. La segunda etapa fue la consolidación a mediados del siglo XIX, entre 1830 y 1870. Tras la Guerra de Independencia, la sociedad venezolana buscaba modernizarse y diferenciarse de España, mirando más hacia Francia y Austria. El auge fue entre 1840 y 1850. El vals ya era el rey de los salones. Ya no era una novedad pecaminosa, sino el estándar de la elegancia. La reforma en estas décadas es cuando músicos como Federico Volmer empiezan a escribir partituras que ya no sonaban exactamente a Viena, sino que ya tenían un sabor local. La tercera etapa es la Edad de Oro, el gumancismo, entre 1870 y 1890, bajo el gobierno de Antonio Guzmán Blanco. Caracas quiso ser la pequeña París. El esplendor, se construyeron los grandes teatros y los salones se volvieron en el epicentro de la política y la cultura. Aquí brillan figuras como Ramón Delgado Palacios y Teresa Carreño, quien ya para esa época asombraba al mundo. Es el momento en que el vals venezolano alcanza su máxima sofisticación técnica. Y así el vals sobrevivió a las guerras civiles y a los cambios de gobierno, demostrando que la cultura es más fuerte que la política, por lo menos en ese momento. Es así como de ser un baile extranjero se convirtió en el suspiro de la Caracas de ayer, sentando las bases de lo que hoy defendemos como nuestro patrimonio. Yvette Boy Producciones.